llegan a ser negado, no es que les llegan a negar nomás, ahí sí les llega lo que es la notificación de presentarse en corte. Y solo lo que digo es, si anteriormente la idea es que, well, si tienes hechos más o menos, la idea era que nada se pierde. El peor que puede suceder es de que fue un gasto de tiempo y recursos, pero si les niegan el VAWA, uno se queda exactamente como sos. Pero ahora uno corre un riesgo más alto de, al ser negado, de que UCIS va a comunicar con el Corte de Inmigración. Entonces, si vamos a estar aplicando por el VAWA y sigue siendo válido los casos de VAWA, si uno está siendo sujeto a abuso físico o crueldad extremo por manos de su pareja residente o ciudadano o por manos de sus hijos mayores de edad, residentes o ciudadanos, debes de aplicar por VAWA. Pero si uno tiene un hijo rebelde o si uno tiene argumentos con su esposa, eso no es suficiente para pedir VAWA. Y si uno pide VAWA y les llegan a negar, corre un riesgo más alto de que el caso va a ser transferido al Corte de Inmigración. Excelente información. Seguimos buscando más preguntas. Gracias a todos los que estuvieron apoyando. Mixel, gracias. Mixel, Israel también, gracias. Lo estamos siguiendo ahí. Y Leo, ahí lo seguimos. Gracias. Y Mauri, el auténtico, gracias a todos. Es que como estaba hablando el abogado, pues no lo quería interrumpir, ¿verdad? Pero estoy muy agradecido con todo el apoyo. Recuerden seguir al abogado si no lo siguen todavía. Ahí está su cara, abajito está su nombre. Ahorita están 7,000 y algo seguidores. A ver si lo podemos acercar a 10,000. No creo que llegue a 10,000 en este en vivo, pero se puede intentar. Así que sigan al abogado, sigan al abogado, sigan al abogado. Y déjenme saber cuando ya lo hicieron. Vamos a seguir buscando más preguntas. Gracias la madrina, gracias la madrina. A ver. Ok, esto es una pregunta muy común. ¿Es verdad que ahora es más difícil que antes ganar un caso de asilo? Los requisitos para calificar para el asilo no han cambiado. Lo que ha cambiado es el clima migratorio. Cuando mi tío Biden era presidente de los Estados Unidos, ellos tenían instrucciones de intentar de cómo llegar a un sí. Ellos buscaron cómo acomodar pedidas para asilo. Ellos tenían las ganas de llegar a un sí. Pero con mi tío Donaldo en la Casa Blanca, las cosas se han puesto bastante diferente. Ahora ellos llegan buscando cómo decir no. Ellos buscan cómo negar un caso. No es tanto de que los requisitos han cambiado. Lo que ha cambiado es la actitud de las personas que están adjudicando los pedidos del asilo. Eso es muchas palabras para decir, es más difícil. Sí, es más difícil de que haya sido anteriormente. Excelente información, mi gente, la realidad. Por eso les digo, quédense informados con el abogado Greg. Veo que ya llegó a 7,300 seguidores, así que sigan siguiéndolo. Aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Bastante general, abogado. ¿Cómo funcionan las consultas? Ahí vemos que hay un número de teléfono que tú llamas y vas a contestar. Hola, soy Greg. ¿Cómo funciona este rollo, abogado? Y gracias a todos los MVPs. Antes de continuar, Mixel, Israel y Leo. Gracias por el apoyo. Aquí seguimos con el abogado Greg. Adelante. ¿Cómo son las consultas contigo, con el abogado Arvin Sainz, que trabajan juntos? Al llamarnos, lo que va a pasar es que